Saludos mortales, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a su canal Yo Lector. En esta ocasión estoy aquí en la Fenali 39 del edificio Carolino y estoy en Insecto Ediciones. Estoy justamente con el autor Manuel Antonio Ramírez que hizo. Y estamos aquí en Ediciones Insecto o en Insecto Ediciones y tenemos libritos de 20 pesos, les recomiendo, bueno, de libros de Se Venden Mentiras, Por Esos Ojos. Miren nada más las portadas, Salvajes de Ciudades, Rafaela. Y el autor de estas obras es aquí, el autor Manuel Antonio Ramírez. A ver, aquí lo tenemos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto. Díganos, mire, estoy viendo sus libros, sus portadas me gustaron y me estaba comentando que usted es quien las ha hecho. Sí, me gusta mucho como aprovechar las habilidades, entonces pinta las obras que están en las portadas de los libros, a excepción de Rafaela, que es un dibujo, el de la niña, que hice con lápiz. Y pues también he diseñado estos separadores que están aquí, los diseño con pluma estos, con pintura los que tienen color, tienen frases, la mayoría al inicio no tenían frases, ya después fueron como evolucionando, es como parte del trabajo, como ir mejorándolos, ir proponiendo, ir como reinventándonos también. Ok. Vengo por compré este libro de El Pozo de los Culpables. Voy a hacer invitación para que lo lean, pero díganos, maestro, ¿en qué usted se basa o se inspira para hacer estos cuentos, sus obras? Bueno, me inspiro mucho en lo que escucho, en lo que me cuentan, en lo que veo, en lo que reflexiono, en lo que me documento también. Eh, Varía, digamos, en qué momento llega la inspiración, porque puede llegar en cualquier momento. Llega una idea y esa idea la empiezo a trabajar en mi mente dependiendo del tiempo que tenga para dedicarle, y de repente se va desarrollando, va creciendo, y así es como llega la inspiración. Y la inspiración muchas veces me encuentra también trabajando, o sea, de repente estoy escribiendo así como no tan animado, pero empiezo y de repente ya no puedo detenerme. Lo hago obviamente porque tengo como una estrategia para no saturarme. Entonces de repente suena el alarma de mi teléfono y aunque esté muy inspirado, a veces no lo consigo, pero cuando sí, dejo de escribir y me pongo a hacer otras cosas y ya regreso a los pocos minutos a continuar esa idea, y muchas veces crece más todavía. Ok, y ¿desde hace cuánto se dedica ya a escribir usted? Así como que ya... ¿A escribir? Ajá. Empecé hace 10 años, en 2016. Incluso empecé en enero de 2016, lo recuerdo bien. Como si fuera a propósito de Año Nuevo. Es que tuve una tesis y la expuse el 13 de enero de 2016, y a partir de entonces seguí escribiendo porque me di cuenta de que no era tan aburrido y tan fastidioso, y le encontré el gusto, y en 2021, o sea, fue hasta 2021 cuando publiqué la primera novela. Pero Que fue digamos, Rafael. interesante. Muy bien, muy bien. ¿Y cuál fue su primer libro? ¿Cuál es? Rafaela, esta es una novela inspirada en relatos y leyendas de los pueblos mexicanos. No es una recopilación de relatos y leyendas, sino es una historia dividida en 27 capítulos que de principio a fin se conduce en esa atmósfera de leyenda. Ok. Me encantó ese de la jirafa, se ve las ciudades salvajes. Ah, el de Salvajes de Ciudad. Salvajes Sí. de ciudad. Así es una novela, es la más reciente que he publicado. Me gusta mucho la historia, disfruté muchísimo escribirla, descubrir los escenarios, dejar que los personajes hablaran y tomaran un temperamento y una personalidad, si así se le puede llamar, propia. Y también quise que estuvieran varios elementos de la historia en la portada, como lo hago en los demás libros. Entonces, toda la historia de este libro sucede en la Ciudad de México. Hay una jirafa. Aquí, cuando conocen la historia, se enteran en qué momento aparece la jirafa, porque ya hay como apariciones, pero no de una jirafa de carne y hueso, sino ya hay de repente un peluche de jirafa, como un la origami de esencia, peluche. como la representación. Una representación Ok. de una jirafa. Y también aparecen las serpientes. Y las serpientes, pues hay más de una que participan en esta historia, que no son animales que hablen, sino que es una historia con personas, pero los animales están dentro de la trama. Ok. Ok. Por ejemplo, de Se Venden Mentiras. Sí.
¿Qué es lo que nos puede decir de Se venden mentiras? Pues ese es el único que no es novela. Este libro tiene 14 cuentos y relatos. Encuentran historias de misterio, drama, suspenso, ciencia ficción, pero todas las historias ahí tienen mentiras, nada más que en un cuento directamente abordo a las mentiras que se venden, porque son las mentiras que se atienden poco, se normalizan, abundan. Las quise abordar para tenerlas como registro, pero también para que cuando leamos, sobre todo el cuento de Se venden mentiras, que viene en ese libro, pues entendamos de qué maneras se venden las mentiras, de qué maneras nos las han propuesto para que las compremos, y pues las demás historias tienen mentiras en algún momento, no es necesariamente las que se venden, pero sí hay mentiras en las historias. Ok. ¿Qué me puede decir? ¿Cuál es su libro preferido, así como siendo usted lector? Que diga, yo En leí, general, que diga, yo recuerdo muy bien El Señor de las Moscas, ah, como uno de los libros que más me fascinó. Es que antes, muchos años antes, había leído un libro que se llamaba, o que se llama, En la Última Frontera, y era casi la misma historia, pero cuando leí El Señor de las Moscas dije, no, esto es mucho mejor. Y por eso me quedó como un gusto. ok. Y el autor que usted diga, este es el de cabecera que todo el mundo debería de leer, Bueno, hay un peruano que falleció hace poco que se llama Mario Vargas Llosa, que escribía muy bien, la verdad, el señor. Pero pues en general hay muchos que escriben muy bien. Ok, qué bueno que... Que ya no están aquí o que están surgiendo. Entonces, pues sí, que lean y que encuentren a sus lecturas favoritas o a su escritor preferido. Y que vayan conociendo más de las obras de los diferentes autores que les vayan gustando. Eso es bueno, creo que nos hace encontrar de alguna manera una especie de identidad en la literatura, si le podemos llamar de esa manera. Ok. ¿Qué consejo le daría, primero, digamos, a los lectores y a los escritores? Un consejo para los lectores y un consejo para los escritores. Me cuesta dar consejos, pero si me lo está pidiendo, a los lectores le diría que reflexionen lo que leyeron, o sea, que no sea nada más una lectura y ya, y que vayan sumando y contando cuántos libros llevan al año, sino que sea que sea un libro que les haga cuestionarse cuando lean una escena o un personaje. Pregúntense por qué es así, que si todo empalma o no. Vayan como pues, reflexionando lo que van encontrando en la literatura y pues que disfruten mucho la historia. Si algo les parece pesado, no se torturen, a menos que les guste eso. Y a los escritores, Sí. y a los escritores, pues tal vez que escuchen y observen, ¿no? Esto me lo digo también a mí mismo, ¿no? Más escuchar, más observar y reflexionar también los temas que se abordan en la historia, porque muchas veces lo que se hace más es como crear escenas de películas que ya existen, ¿no? Como consejo que me pides, o como opinión, ¿no? Que me pides. Sí. Sería como así reflexionar, o sea, hacia dónde va la trama, por qué se escribe algo, ¿no? Por qué es necesario que sea conocido. Y pues depende de la respuesta que se dé, pues que se haga. Obviamente no se escribe para todos, porque los gustos son muy variados, pero sí como reflexionar lo que se escribe ayuda bastante. Ok. Pues, muchas gracias, es todo. Le agradezco, maestro Manuel Antonio Ramírez. Ahora sí que... Y vengan, les digo, El Pozo de los Culpables. Antes que... Sí. ¿Dónde lo podemos encontrar en redes o en...? Estoy como Manuel Antonio Ramírez en Instagram, en Facebook, en TikTok también. Así me encuentran. Pueden poner el título de mis libros en internet o mi nombre y también ahí los llevan. Ok, pues muchas gracias. No, y gracias también por el espacio, maestro.